buenas tardes a todos, bienvenidos, vamos a arrancar con otro tema. El día de hoy nos toca hablar sobre lo que es la oración. Esta es una práctica, un tema que es muy interesante y habla sobre una de las prácticas espirituales que toda persona en un momento de su vida, en un momento particular, ha decidido implementar como práctica espiritual. Vamos a hablar sobre qué es la oración, algo que conocemos todas las personas, algo que estamos al tanto cuando se dice de orar, rezar, sabemos de qué estamos hablando, pero nunca tratamos al tema con profundidad. No hemos aprendido, no hemos hablado con interioridad, con profundidad de este tema de la oración. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre en el momento que una persona pone toda su fuerza a orar, a pedir? Por el otro lado, vamos a hablar sobre una definición inicial de la oración y también sobre una dimensión más profunda, una definición más profunda que nos sirve para el autoconocimiento. También vamos a hablar sobre 3 clases de oraciones que existen, 3 clases de rezo, 3 clases de orar, que tienen distintos propósitos, que son diferentes. También vamos a hablar sobre cuáles son los propósitos para hacer una buena práctica de rezo, una buena práctica al momento de orar. ¿Qué requisitos tiene esa práctica para poder cumplir el objetivo puntual que tiene la persona que lo realiza? Y por el otro lado vamos a hablar sobre la práctica puntual y todo lo que tenemos que tener en cuenta, todas las características, los puntos, para que nosotros lo podamos llevar a cabo en la práctica, para que lo podamos realizar, qué hay que tener en cuenta, qué hay que llevar a cabo, y para tener éxito, para lograr ese objetivo que uno se propone a la hora de hacer esa práctica, la práctica de la oración. Así que bueno, comencemos hablando sobre qué es la oración. Como definición inicial, una definición básica, vamos a hablar de que la oración es un conjunto de palabras, de frases, que recita una persona, ya sea verbal o mentalmente, con el objetivo de recibir una fuerza superior. Vamos a hacer un pequeño dibujito, a ver si nos sale un poco, para que tengan una idea. Bien, lo que busca una persona cuando ora, cuando reza, es recibir una fuerza, poder conectarse con Dios, poder conectar y bajar esa fuerza, tener una conexión con un poder superior, con lo que llamamos Dios, con la inteligencia divina, lo creador de todas las cosas. Una persona realiza un montón de palabras, frases, porque tiene la intención o tiene problemas y quiere resolver problemas que son de la vida. Quizás necesita dinero, quizás necesita un trabajo, quizás necesita una relación en pareja, quizás tiene la intención de ayudar a otras personas. Pueden ser distintos los motivos por el cual esa persona recita un conjunto de palabras, un conjunto de frases mentalmente y a la misma vez también verbal, para poder invocar esa fuerza y para que a uno le solucione ese problema, ¿sí? Y esto es una definición básica, que es lo que todas las personas conocemos. Si alguien va a la iglesia y está sentado, está pidiendo, es porque necesita, tiene un problema, está buscando, tiene una intención. ¿Y a quién le pide?
ese problema, la solución a ese problema, se lo pide a Dios, se lo pide a algo superior que le resuelva ese problema que solo no puede resolver. La oración es algo que hemos visto y que hemos conocido todas las personas de Occidente, lo que es la religión católica, los evangélicos, muchas personas que conocimos a través de la iglesia, a través de los maestros también, como fue Jesús, que ha enseñado el Padre Nuestro, que ha enseñado también lo que es la oración de la Virgen María. Hay un montón de oraciones que existen y que conocemos ya de chico, y quizás tuvimos un pariente, quizás tuvimos una abuela, una vecina que la podíamos ver rezando, ya sea en la iglesia, ya sea en su casa. Quizás entramos en contacto con un padre que rezaba pidiendo una ayuda, y quizás una ayuda económica a un negocio que necesita, o quizás le reza para que el equipo gane porque está deseando que su equipo de fútbol gane el campeonato. Hay un montón de diferentes clases de oración que vamos a ver más adelante, pero es algo que nos familiarizamos, es algo que entendemos. Ahora bien, lo que tenemos que saber es que si hacemos un trabajo interior y nos empezamos a conocer a nosotros mismos, a autoconocernos, si buscamos en los libros, si buscamos los maestros, la oración tiene una definición más íntima, más profunda. Esto es como si fuese la punta de un iceberg que uno conoce, ¿sí? Y hay un montón de superficie que no logra ver. Un iceberg que es muchísimo, muchísimo más grande. Lo mismo pasa con la definición más profunda de lo que es la oración. Porque la oración es cuando una persona tiene como fin pedir a algo superior, pedir a la divinidad un despertar espiritual. Conectarse con Dios. Poder llegar a comulgar con esa energía, ser parte de esa energía. La palabra religión, si nosotros la buscamos, la palabra religión, tiene un significado mucho más profundo. Re hace referencia a la repetición. Y ligión viene a la palabra leir o unir, que tiene como fin la conexión del hombre con algo superior, a lo que llamamos Dios. Que se pueda conectar con el Creador, con esa fuerza inteligente, con los dioses. La perseverancia, la constancia, esa unión, una práctica que el hombre busca estar en contacto permanente, recibir señales, recibir mensajes, recibir fuerza, para poder despertar, para poder tener un despertar espiritual. Y es algo que la oración es una de las prácticas que lo puede lograr. Puede lograr comulgar con esa energía, estar en contacto. ¿Por qué? Porque somos personas que vivimos todo el tiempo ocupadas. Somos personas que estamos todo el día trabajando. Y quizás no tenemos ese tiempo que necesitamos para saber a qué venimos al mundo, para poder entender el propósito de la muerte, el propósito de la existencia. Y nos la pasamos trabajando, quizás estamos todo el tiempo trabajando para alguien más, con los proyectos de alguien, bajo relación de dependencia, o quizás estamos en la vida mundana y estamos interesados en el fin de semana, en las vacaciones, en la serie que miro en televisión, y no me conecto con eso que es más grande a mí y que me genera bien despertar espiritual, que si me conecto con él, me puedo lograr a conectar a mi propósito existencial. Por eso, ahora vamos a hablar sobre las 3 clases de tipo de oración, pero el ser humano, si no se pone
a hacer trabajo interior, a dedicar tiempo a lo espiritual, no va a poder despertar su conciencia. Por eso la oración, en su profunda definición, es tratar de conectarse con esa energía, con esa inteligencia superior, con esa inteligencia que es creadora de todas las cosas del universo, del sol, del cuerpo, de los seres humanos, de los animales, de la misma energía, de lo que se ve, de lo material, de lo no material. Por eso depende de mí, de qué visión le doy a la oración. Si yo vivo una vida mundana, le voy a dar a la oración fines mundanos. Pero si yo soy una persona que busca despertar conciencia, que sabemos que somos seres que estamos viviendo una experiencia terrenal y que estamos por momentos en esta vida, por lo tanto tengo que darle un motivo, tengo que tener una visión trascendental de mi existencia. Y ahí es cuando yo puedo utilizar la oración y darle una práctica espiritual para poder conectarme con mi ser, para poder conectarme con Dios, con esa inteligencia suprema, ¿sí? Bueno, por el otro lado, tenemos que saber que en el momento que una persona empieza a conectarse con esa fuente, ya empieza a vibrar en otra sintonía. No sé si les ha pasado que cuando estamos con personas que tienen una sintonía y que tienen distintos defectos, como el odio, como la lujuria, como la pereza, como la ira, y estas son emociones que la conocemos, defectos que conocemos todos los días. Si yo me junto con personas y estoy en un lugar donde tiene esa vibración, cuando llego a mi casa también le transmito esa vibración a mi familia. Las personas que me conocen, las personas que entran en contacto conmigo mismo, si soy una persona que tiene estos defectos, lo sienten por mi forma de hablar, por mi forma de expresarme, por eso que está vibrando. Entonces, cuando nosotros logramos conectarnos en la oración, podemos encontrar una fuente que nos proporciona virtudes que son del alma, y podemos entrar en un contacto distinto de amor, de paz, de calma, donde empiezo a vibrar de otra manera, y yo busco ese canal, busco esa fuente para poder conectarme, para poder mantener una fuerza interna y hacer trabajos interiores que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo principal es saber que al momento de orar, al momento de la práctica del rezo, en el cual yo me siento o me arrodillo y hago una súplica, hago un conjunto de frases, que ahora lo vamos a ver, me tengo que conectar con esa fuente. Y había una persona que era muy religiosa, que hablaba sobre justamente ese momento, el momento en que la persona se dedica a la práctica de la oración. Y decía lo siguiente: en la oración no se trata de pedir cosas a Dios, sino de comprender que no necesitas nada más que la presencia de Dios y descansar en esa morada llena de sus cualidades. La paz profunda que tanto anhelás y que proyectás en los objetos y situaciones del mundo, solo la puedes obtener en la interioridad, en tu espíritu, que es el Espíritu de Dios. Fíjense lo que decía este señor, que se dedicaba justamente a la práctica, que cuando realiza la práctica de la oración, automáticamente empieza a percibir esa vibración, esa energía, y se quiere conectar con ella, ¿sí? Pero bueno, todo depende también del tipo de oración que llevemos a cabo, porque existen diferentes clases de oración. Hablemos un poquito sobre esos diferentes tipos de oración. Espero que por el momento me esté explicando bien. Si no, cualquier cosa nos pueden escribir. Vamos a hablar sobre 3 clases de oración.
Número 1 es la oración terrenal. La oración terrenal es esa súplica, ese rezo, ese ruego que una persona hace con fin de solucionar problemas cotidianos, problemas del mundo. Como dijimos recién, pueden ser problemas económicos, de un trabajo que necesita, puede ser un problema de salud, puede ser para ayudar a otras personas, para ayudar a las personas, a una persona puntual, al hijo puede ser, para ayudar al hijo que en la escuela le vaya bien, o que no tenga problemas en la escuela, o que le vaya bien en la universidad. Entonces hace una súplica, un ruego para que le vaya bien al hijo. Por el otro lado, puede también hasta rezar por un trabajo, por un negocio. Muchas personas, a la hora de hacer un trato comercial, después a la noche, a la hora que se van a dormir, empiezan a pedir porque le vaya bien en el negocio, para que el cliente le firme el contrato, para que tengan éxito en ese negocio puntual que hacen. Esto es algo que tiene que ver con lo terrenal, con lo cotidiano, con lo que nosotros necesitamos diariamente. Hay personas también que rezan para que nunca les falte el pan material para poder comer. Pero lo que tenemos que saber es que esta es una oración básica de la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas buscamos lo material, buscamos lo que se puede ver, tenemos una visión limitada de la vida y es algo común que pidamos por estas cosas. Pero lo que pasa es que Dios, a la hora de hacer una súplica, esa inteligencia divina, no compensa, no cumple lo que son caprichos. Entonces, tenemos que saber puntual que muchas personas identificadas con su ego piden cosas que en realidad no es bueno que las tengan, o piden algo y a la misma vez que piden se contradicen. Vamos a ver un ejemplo. Si yo estoy buscando trabajo, pero soy una persona perezosa, soy una persona irresponsable, lo que tengo que corregir antes de ponerme a rezar, tengo que saber que tengo que corregir todas esas falencias. Tengo que tener voluntad, me tengo que levantar temprano, tengo que ser una persona que cumple con la palabra. A la hora de asumir un compromiso debo cumplir. Entonces, es un capricho pedir a la inteligencia divina un trabajo cuando no soy responsable en mi diario vivir, ¿sí? Por el otro lado, ¿de qué sirve hablar y pedir de un negocio puntual si ese negocio va a generar un daño en las personas, un daño en el medio ambiente, un daño a los animales? Si va a generar un perjuicio a los empleados si me empieza a ir bien, si empiezo a tener un negocio. Por lo tanto, esa oración, al mismo momento de pedirla, ya sabe la inteligencia suprema de que es errónea. Entonces, tengo que saber primero que tengo que corregir eso, tengo que despertar conciencia antes de pedir algo. ¿De qué sirve pedir salud si soy una persona que frecuento vicios como el alcohol, como las drogas, como la comida rápida? No me dedico tiempo a comer bien, a comer tranquilo y soy muy ansioso y a la misma vez fumo. ¿De qué sirve pedir salud si a la misma vez me estoy contradiciendo? Entonces, algo sumamente importante, comenzar por el interior. Por eso justamente en las charlas de conocimiento de sí mismo se habla muy bien de autoconocerse, porque esto es algo común que nos pasa a las personas. Como aquella persona que quizás busca una pareja, pero tiene un montón de defectos de lujuria, defectos de responsabilidad, es una persona iracunda, una persona que traiciona. Entonces, si está rezando pidiendo una pareja, si no soluciona internamente esos defectos, ¿para qué rezar por tener una pareja?
pero es algo que debe trabajar y conocerse la persona, debe trabajar en su interior, despertar conciencia, conocerse, conocer sus defectos para llegar a pedir correctamente. Que obviamente siempre vemos los problemas y las necesidades fuera, pero no vemos las carencias dentro. Esa es la primera clase de oración, la oración terrenal. Ahora veamos la segunda, que es la oración espiritual. La oración espiritual es una súplica, un rezo que una persona realiza, pero que tiene como objetivo el despertar conciencia. Que tiene directamente una relación intrínseca, directa, con lo que es lo espiritual. Todo aquel que inicia un trabajo interior serio, un trabajo interior con muchísima responsabilidad y busca conocerse a sí mismo, empieza a entrar en un camino que no es transitado por la mayoría de las personas. Y que cada vez que trabajamos internamente y buscamos transitar ese camino, el camino crístico, que han hablado muchos maestros, necesitamos lo que es fuerza, necesitamos guía, necesitamos voluntad para vencer defectos. Y queremos eliminar defectos y hacer cosas que nadie hace. Darle valor a cosas que nadie le da valor. Trabajando internamente. Quizás nos pasa de que queremos eliminar la lujuria y se nos complica demasiado. Justamente ahí está la oración, para tener ese momento y trabajar sobre la lujuria, que es algo que quizás no puedo controlar. Entonces hago una súplica, hago un rezo: Dios mío, Padre mío, como a ustedes les parezca, ser mío, ayúdame a vencer esta lujuria que no puedo, que soy muy débil. O nos puede pasar de que tenemos pereza y le pedimos a Dios que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a no dejarnos llevar por lo mundano, porque es muy fácil caer en la tentación. Es muy fácil llegar del trabajo y sentarse a mirar series y series. Es muy fácil dejarse llevar por los vicios, por los malos hábitos. Es muy fácil. Pero difícil es conquistarse a sí mismo y eliminar esos defectos, eliminar la lujuria, tener voluntad, tener momento para trabajar internamente. Y justamente la oración ayuda, da soporte, trae la respuesta para que seamos guiados. Quizás antes de dormirnos necesitamos una señal que vamos por el camino correcto, o quizás tomamos un trabajo que nos puede alterar el trabajo interior, un trabajo externo, un laburo que nos puede modificar el trabajo interno, que me va a ocupar un montón de tiempo, y le pido al Padre una súplica, que me muestre en un sueño qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, si tengo que tomar o no tomar ese camino, ese trabajo que me está mostrando. Y ahí mismo en la oración se da una respuesta y hay resultados. Y esa es la práctica que uno debe tener, uno debe buscar. La oración espiritual nos ayuda a nosotros a avanzar en el camino interior, sabiendo que somos seres que debemos evolucionar. Y si hablamos de esto es muy lindo, muy romántico, pero a la hora de hacer un trabajo interior se necesita fuerza para despertarse temprano, para poder meditar, para leer una frase de un maestro, leer un libro, ya sea la Biblia, ya sea el Tao Te Ching, no importa qué libro espiritual, lo importante es aprender a rescatar esa enseñanza. Y de la oración tenemos más fuerza para continuar ese camino que nadie lo hace, nadie lo transita, muy pocos lo hacen. Esa es la segunda clase de oración. Ahora veamos la tercera, que es la oración contemplativa. La oración contemplativa es algo muy relacionado a lo que es la meditación. ¿Por qué? Porque no se busca pedir nada, no se pide nada, no se pide
una circunstancia de más fuerza, o no se pide un trabajo, no se pide una solución a un problema, sino que el objetivo es entrar con esa energía para poder estar en ese momento, que es un momento muy pacífico, donde hay paz, donde hay calma, donde hay quietud, que es algo que nos cuesta horrores, nos cuesta pero muy horrores. Hoy en día, más estando en una sociedad que estamos en constante necesidad de prender un televisor, mirar algo del celular mientras se come, y en la práctica de la oración se entra en un profundo estado de paz y solamente busca estar en comunión con esa energía. En comunión, entregarse a esa práctica de una manera tal que uno se suelte y sea uno con esa inteligencia y sentir ese estado de paz, ese estado de quietud, solamente estando calmo y entregándose a la oración para comulgar, y de esa manera también recibimos una energía que es sumamente valiosa, es entrar en contacto con la espiritualidad, entrar en contacto con lo metafísico, que es algo muy difícil para nosotros. Somos hombres de poca fe, somos personas que necesitamos que nos expliquen las cosas, queremos tener las respuestas a todo, y cuando hablamos de algo metafísico, algo espiritual, hay que vencer mucho la mente, hay que vencer el ego, hay que estar concentrados, hay que tener mucha fe, que ahora vamos a hablar de los requisitos para la oración. Y entrar en esa oración contemplativa es entrar en un estado de paz muy profundo, y justamente entramos en comunión con esa energía y la sentimos, que es algo totalmente valioso, totalmente fuerte. Esto lo pueden leer en El Camino del Peregrino, que es un libro que también habla sobre un peregrino que se entrega totalmente a la oración y es como que recibe absolutamente todo. Y no le pide nada, solamente se entrega a la oración el hombre en Rusia. Y cuando leemos ese tipo de experiencias, es muy difícil de comprender para la mente, pero justamente es la experiencia de la persona al estar en ese contacto con esa energía. Es como estar mirando la naturaleza y estar tranquilo y sentir la naturaleza. Es algo muy difícil de describir, pero bueno, ahí está la práctica. Y la práctica es el maestro. Así que bueno, esos son los 3 tipos de oración que existen. Y nosotros tenemos que saber de que a la hora de hacer un trabajo interior, la segunda y la tercera son sumamente importantes. Esto no quita de que sigamos rezando por cosas de la vida, de que necesitamos un viaje, de que necesitamos un trabajo. Somos seres humanos, nos pasa a todos, de que por ahí tenemos conflictos y necesitamos una ayuda, pero tenemos que saber de que siempre cuando busquemos lo exterior vamos a entrar en conflicto, y cuando entremos en lo interior, ahí vamos a entrar en contacto con la verdad, vamos a adquirir sabiduría, y justamente eso es lo que buscamos en las charlas y lo que buscamos en el trabajo interior. Ahora bien, tenemos que saber los requisitos para la oración. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo quiero obtener resultados. La persona que busca estar físicamente bien, si lleva malos hábitos, no va a poder obtener resultados. Si está buscando bajar de peso, si está buscando estar más liviano, si está buscando tener más salud y tiene malos hábitos, se está volviendo loco. O sea, hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados distintos es símbolo de la locura, decía Einstein. Tenemos que saber que
si queremos obtener resultados en la oración, hay que cumplir con requisitos básicos. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Punto número 1. La mecanicidad. La mecanicidad nos impide el resultado. No voy a lograr el resultado de la oración, de tener éxito, de pedir y recibir, si soy una persona que vive mecánicamente, dormida. Si somos personas que realizamos muchas actividades y nuestra conciencia está dispersa, no podemos despertar. Esto se habla en la charla de criaturas mecánicas que pueden ver. Cuando estoy arreglando algo y estoy con la televisión prendida, mi conciencia está en dos lugares. Si estoy leyendo un libro y a la misma vez también tengo enfrente una pantalla, un partido de fútbol, mi conciencia está dividida. Si estoy lavando los platos y a la misma vez charlo con alguien, estoy con la conciencia dividida. Lo que primero tenemos que buscar es salir de esa mecanicidad, porque justamente somos personas mecánicas que hacemos muchas tareas en los trabajos, en distintos lugares donde estamos, manejamos, miramos el celular, estamos en una charla familiar y sacamos el celular, abrimos la puerta y ya estamos haciendo otra cosa, quizás no estamos sacando el buzo y abrimos la puerta. Somos personas que lo hacemos inconscientemente, como máquinas. Entonces, hay que eliminar la mecanicidad en esta práctica. Tengo que saber que a la hora de decir una frase, de pronunciar una palabra, tengo que tener la conciencia de lo que estoy diciendo, estar en ese momento. Por eso ahora vamos a hablar sobre cómo llevar la práctica, en qué momento del día, de qué manera. Ahora vamos a llegar a eso. Pero tenemos que saber que la mecanicidad, si nos volvemos muy mecánicos en el día y a la hora de hacer la oración, lo hago rápido, es como hacer una oración rápido, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si lo hago rápido, mecánicamente, no va a tener resultado. Esto es como ir al gimnasio y hacerlo, todos los ejercicios, hacerlo de una manera rápida. Hago piernas de una manera rápida, hago bíceps de una manera rápida, no genera resultado. Si uno lo hace tranquilo, con el peso correcto, en la sesión que corresponde, sí va a tener resultado. Si uno presta atención, si uno observa, y para estar atento, para hacer la oración hay que estar atentos, para saber lo que estoy pidiendo con el corazón, con el sentimiento, saber que estoy pidiendo algo que necesito, concentrarme que estoy en un momento muy distinto al del día y entregarme esa práctica. Por el otro lado, otro de los requisitos, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, constancia, saber de que no siempre hago una oración y al día siguiente se manifiesta. Si estoy pidiendo por un trabajo, y al día siguiente, ya mismo quiero que me llame la persona, que me contraten, firmar el contrato de trabajo, eso no va a suceder. Esto es lo mismo cuando miramos a la naturaleza, que se da la semilla en la tierra, empieza a germinar, de la nada sale la plantita, y bueno, tarde o temprano, termina saliendo la flor, termina saliendo eso que en un principio no veíamos, ¿sí? El tiempo lo da. Pero para llegar a eso hay que tener justamente paciencia, saber de que no va a suceder de la noche a la mañana. Y también tenemos que saber de que hay que entregarse a la voluntad del Padre, porque hay veces que uno quiere algo y hay cosas que no se dan y uno no entiende por qué. Por eso hay que aprender a aceptar. Otro de los requisitos, dijimos, aparte de no ser personas mecánicas y no entrar en una práctica mecánica de mecanicidad, entramos en otro requisito que es la paciencia.
cuando entramos en calma, estamos sabiendo que de que no se va a dar de la noche a la mañana eso que estamos pidiendo. Por el otro lado, algo fundamental, de que hablaba mucho el Maestro Jesús, es tener fe. Fe, saber, convencerse de que eso se va a llevar a cabo, eso que estoy pidiendo, de esa práctica va a ser escuchada. Eso es lo que yo tengo que tener fe. Y justamente si ustedes ven los evangelios y escuchan mucho a las historias del Maestro Jesús, hablan de diferentes maneras, siempre diciendo hombres de poca fe, teniendo fe de que van a conseguir, de que la palabra vale oro, de que si ustedes creen se realiza eso, llega a un resultado. Y de nada sirve una práctica si no tengo fe, porque si no tengo fe no se va a realizar, no se va a llevar a cabo. Es como si estoy por hacer una comida, pero lo hago con mala gana y pienso que no me va a salir bien, y eso no va a generar un buen resultado. Esto es como los futbolistas que están a punto de patear un penal y dudan, terminan errando o terminan pateando mal. ¿Por qué? Porque no están convencidos. Y justamente a la hora de pedir que me ayuden, que me guíen, tengo que saber de que voy a ser escuchado por la divinidad, voy a ser escuchado por esa fuerza superior e inteligente, ¿sí? Por eso podemos ver historias del Maestro Jesús, hablando del centurión, solamente la historia del centurión que se junta con Jesús y le dice: Maestro, si tú me dices de que mi hijo se va a sanar, dímelo ahora y yo voy a mi casa y yo sé que se va a sanar porque tú lo has dicho. Eso es tener fe. Obviamente no vamos a entrar en esos milagros del Maestro Jesús, pero vamos a hacer nuestros milagritos, van a suceder cosas en nuestra vida, y obviamente enfocado al trabajo interior, porque de esto es la práctica de la oración, para evolucionar, para poder dejar de sembrar y cosechar nuestro ego, que tantos problemas nos lleva, para tener una mejor relación en pareja, para vivir consciente, para ser una persona que está acorde al propósito del Creador. Eso es lo que buscamos, eso es lo que busca una persona que se conecta con su fuente, ¿sí? Ahora bien, ya que hablamos de los distintos requisitos, ahora hablemos de la práctica. La práctica de la oración. Si vamos a hacer una práctica de oración, no la podemos hacer en cualquier momento del día. ¿Por qué digo en cualquier momento del día? La mayoría viven en ciudades, viven en pueblos donde la gente está despierta, está haciendo cosas, hay mucho ruido. Siempre es aconsejable un momento de quietud, o quizás un momento que sabe que en su casa no va a haber nadie o va a estar todo tranquilo. Se puede elegir, si uno quiere, lo que es la noche, la madrugada. Voy a poner la imagen del cafecito, que es la hora de la madrugada, que uno se levanta y está temprano, 5 de la mañana, 6 de la mañana, está todo tranquilo. Ahí es un momento justo para hacer la práctica de la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa quietud, esa calma que se escucha afuera, la vamos a tener dentro. Distinto es si uno llega a un lugar, donde un ambiente, donde hay música, donde hay ruido, donde pasa el tráfico todo el día, entonces le va a ser difícil a esa persona concentrarse. Por eso se habla de hacerlo temprano y estar a la madrugada, o en un momento quizás de la noche, o en un momento del día que sabe que uno está tranquilo ese ambiente. También lo que se puede hacer es ambientar de una manera mística la habitación. El lugar puede prender un incienso, una vela, para ambientar el lugar y como para darle respeto a ese momento que uno hace, porque uno hace una práctica que en realidad es metafísica, que es algo más allá de lo material. Sabe que uno se conecta con una fuente, sabe que uno hace una práctica y eso llega. Entonces,
uno le da más respeto y uno le da más fuerza a esa práctica. Al ambientar el lugar, al prender el incienso, prender la vela, eso es algo común que se hace y ayuda muchísimo. Por el otro lado, tenemos que saber, para hacer la práctica, de que hay que elegir una oración. La oración puede ser propia, pueden ser palabras propias de una persona, unas palabras que una persona quiere decir al momento que se sienta, lo puede hacer sentado, lo puede hacer arrodillado como guste. Lo importante es que hable con el corazón, que tenga mucha conciencia en eso que va a hacer, como estuvimos hablando recién. Pueden ser palabras propias, pueden ser oraciones de maestros que uno conoce, o frases de algún maestro que le da mucha fuerza. Y elegir esas palabras, saber que en el momento de la práctica uno ya llega al lugar, el lugar está tranquilo y empieza a poner la oración en práctica, ya sea el Padre Nuestro que conocemos, ya sea una frase de algún maestro para darle fuerza interior, ya sea una palabra propia, porque hay veces que sale de nuestro corazón. Quizás queremos ayudar a alguien y que esa persona despierte y esa persona pueda superar un defecto que conocemos, entonces quizás nos sale del corazón decir: Padre mío, Dios mío, ayuda a esta persona que está dormida, que tiene problemas quizás con el alcohol, con las drogas, o Padre mío, ayuda a encontrar, ayuda a esta persona a que pueda superar el defecto de la lujuria, que no puede tener pareja estable, ayúdalo por favor. No sale del corazón quizás, pero tenemos que tener esa frase para darle más fuerza a la práctica. Por el otro lado, hay instrumentos que se usan para la oración y que es algo que pone como si fuese un ancla al momento, ¿sí? Nosotros conocemos o tenemos quizá en la religión católica y eso, se conoce mucho lo que es el rosario. También hay, para personas que están en el tema del budismo, hay algo muy parecido que se llama la mala budista, que es también muy parecido al rosario, que lo tienen. También están lo que son los molinillos tibetanos. Son distintos instrumentos que usan, como el budista. El molinillo tibetano siempre lo hace girar y empieza a recitar una oración. Siempre lo gira y empieza, o quizás como si fuese una meditación, un mantra que hace. Pero en realidad se quiere conectar, está orando esa persona. Entonces uno lo ve, lo observa, y así como uno puede estar arrodillado y pidiendo, y se nota que la persona habla con la boca y está pidiendo. También están los budistas que tienen estas malas y las tienen y hablan, o está justamente esto que acabo de comentar, que es el molinillo, que lo giran y empiezan a generar un mantra para hacer esa meditación contemplativa, para hacer la oración contemplativa, que era lo que habíamos hablado antes. El instrumento ayuda mucho, porque, como vuelvo a decir, ancla al momento presente y a la práctica que estamos realizando. Y después, por el otro lado, uno hay que pedir a esa fuerza siempre que se respete la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces deseamos cosas que no son buenas, o pedimos algo y no estamos respetando el orden universal, o que las cosas salgan como tienen que salir. Entonces siempre uno le pide al Padre que se haga la voluntad de Él. Siempre vamos a pedir algo que vemos, que estamos conscientes, que nuestra conciencia ve, y por eso nos sentamos a pedir. Pero muchas veces la voluntad del Padre quizás es que estemos todavía en un trabajo puntual, porque tenemos que aprender algo de ese trabajo, o estemos con una relación que quizás no queremos soltar porque tenemos que aprender de esa relación, y uno pide quizás conocer a otra persona y no conoce a otra persona. Entonces les pueden pasar en distintos ámbitos,
A mí me ha pasado en un momento de mi vida que quería tener pareja y automáticamente cuando pedí era el momento y se dio la pareja que hoy actualmente es mi mujer. Entonces es algo que justo se tenía que dar en ese momento que yo deseé. Pero muchas veces entra el ego y hoy en día la espiritualidad se vende mucho de traer a la persona en 21 días o regresar con la expareja, pero eso es un deseo. Uno tiene siempre que pedir y respetar el libre albedrío de la otra persona, como así cuando pedimos algo puntual, tenemos que saber que, o superar un problema, quizás ese problema sigue estando y tenemos que aprender algo de eso, por eso se pide en la práctica de la oración al final, o al inicio, como quieran, se le pide la voluntad, que se haga la voluntad del Padre, que es el Padre creador de todas las cosas. Así que bueno, esta fue la conferencia. Tenemos que saber que existen distintos tipos de oraciones. Hay oraciones de distintos maestros, podemos conocer alguna de la Madre Teresa de Calcuta, podemos conocer el Padre Nuestro del Maestro Jesús. Hay una muy linda que es de San Francisco de Asís, que la voy a leer ahora. Que justamente son palabras con mucha sabiduría, con mucha conciencia. Entonces está bueno mencionarlo para que lo pueda usar el que le parezca y al que le sirva. Y obviamente cada uno puede elegir la oración que le parezca. Pero bueno, ya que estamos en el momento y la práctica de la oración, les termino recitando lo que es la oración de San Francisco, que dice lo siguiente: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya discordia ponga yo perdón, donde haya error ponga yo verdad, donde haya duda ponga yo fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh Señor, permítame que no me empeñe tanto en ser amado como en amar, en ser comprendido como en comprender, en ser consolado como en consolar, porque dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado, olvidándose de sí mismo es como uno se encuentra, y muriendo es como se resucita la vida eterna. Esta es una hermosa oración de San Francisco de Asís y sirve mucho para el camino interior. Y está muy bueno porque cuando uno lee esas oraciones tiene mucha sabiduría y le da mucha fuerza para transitar el camino interior. Así que bueno, esta fue la conferencia de la práctica de la oración. Cualquier duda o consulta nos pueden escribir. Seguimos el próximo jueves a las 19 horas. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Saludos y bendiciones para todos.